Bueno, y así concluyó esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy interesante lo que dice al final sobre Frena y sobre Televisa. Ya lo había mencionado al principio de su conferencia, no tan al principio, a la mitad, disculpe usted, de la conferencia mañanera, de cómo es que cualquier persona puede ir a Palacio Nacional y que no solamente van sus seguidores o el pueblo en lo general, también van sus opositores, entre estos los de Frena. Perdón, don David, no le escucho. ¿Está usted por ahí? Disculpe, es que algo me estaba comentando don David aquí en la producción. Disculpe, es que este tipo de situaciones a veces interrumpen la transmisión que tenemos, pero le quería comentar que el presidente se refiere a la manifestación de Frena de ayer ahí en Palacio Nacional, afuera de Palacio Nacional, ahí con Gilberto Lozano, ya sabe usted, ¿no? Estuvieron ahí en la plancha del Zócalo, el presidente se burla de que hayan ido como con pues algunos coches y que no pasaban de 80 a 100 personas. Pero eso sí, dice, los medios de comunicación, todos desde temprano documentando la marcha, entre estos Televisa. Y nosotros, dice López Obrador, nuestro movimiento, dice López Obrador, cuando llenábamos el Zócalo, pues apenas iba un periódico a documentar, a cubrir la marcha. Imagínese usted estas cosas, ¿no? Lo interesante que es. El presidente se burla tanto de Frena como de Televisa, de lo que están haciendo. Le dice a los de Frena que no coman ansias, que ya se viene la revocación del mandato. Y ahora que habla precisamente de esos columnistas que están muy enojados porque ya no reciben su lanita del Chayo, insiste con que Televisa estuvo desde tempranito documentando la marcha de Frena y que no pasaba, pero mire, ni de 100 personas, ¿no? Entonces, increíble. Esto luego de que un reportero le hiciera 2 denuncias en materia de salud. Hay un reportero que le dice que todavía hay escasez de equipo médico en los hospitales COVID. El presidente le dice que no es cierto, que la verdad es que no han dejado de comprar equipo y que cada semana hacen una revisión de lo que se requiere en hospitales. Dice que él no tiene información de que haya incluso protestas por equipo. Estos se agarran siempre en la oposición, lo que se necesite, ¿no? Y voceros, menciona directamente al Reforma, menciona directamente al Universal, que todos los días lucran con la muerte de las personas, que todos los días hablan de situaciones terribles, de cuántos muertos van, de cuántas personas se están enfrentando al coronavirus, que están utilizando esto con toda la carroña que tiene y que conlleva. El presidente reconoce que en efecto tienen problemas para conseguir los medicamentos para niños con cáncer. Imagínese usted, este es un tema con el que se le ataca constantemente, con el que se le enfrenta constantemente al presidente López Obrador. Por ejemplo, en estos momentos estamos cuestionándole mucho a los panistas y a los priistas las investigaciones acerca de Emilio Lozoya Austin, lo que está dando a conocer sobre agronitrogenados, sobre el caso Odebrecht, sobre tantas y tantas cosas, los sobornos, etcétera. Y los panistas y los priistas se meten las manos en los bolsillos y se van silbando por ahí. Se hacen bien pendejos, esa es la palabra. Se hacen bien pendejos, no dicen, no, ignoran el caso, ni siquiera lo tocan para evitar problemas. Pongamos el comparativo. Mientras que el presidente López Obrador sí toca el tema, en todo caso, de lo que viene siendo, uno de las principales preocupaciones y críticas hacia su gobierno, que hay niños que se están quedando sin medicamentos, niños con cáncer. El presidente les dice, bueno, explica, a ver, nosotros seguimos teniendo ese problema de conseguir esos medicamentos porque se acabaron los contratos con los laboratorios que tenían sometido al gobierno, esos laboratorios que vendían esos medicamentos de baja calidad a sobreprecio y que tenían en efecto sometido al gobierno, lo da claramente. También este reportero denuncia que un médico habría muerto en Puebla porque supuestamente le negaron la atención ante la falta de camas. El presidente le dice que no hay problemas de saturación, que han logrado que nadie se quede sin camas, sin ventiladores o sin atención, y que hay disponibilidad, pero bueno, ahí tienen a toda la chombada, así le puso, a toda la sopilotada buscando tener elementos para cuestionarles. Y eso es absolutamente claro. Yo le voy a contar, un tío, abuelo que falleció mío, aquí se lo habíamos contado desde hace tiempo por coronavirus, muy, muy desafortunado, verdaderamente a mí me duele mucho lo que le voy a contar,
pero en un principio estuvo buscando atención médica y no la encontró porque buscó en hospitales privados. Y fue hasta ya muy tarde que llegó a un hospital del ejército, si no me equivoco, del gobierno, donde obviamente sí lo atendieron. Hay varios hospitales del ejército que está manejando el ejército o la marina, varios hospitales del sector salud que están disponibles con camas, con ventiladores, con unidades de terapia intensiva para las personas que lo requieran y que se estén enfrentando a la pandemia. Así que si yo le puedo recomendar algo, es que si usted enfrenta los síntomas, vaya a un hospital gubernamental. No lo intente en un hospital privado porque a lo mejor no tienen camas ahí en los hospitales privados. Mejor váyase directamente a donde sí va a haber camas. ¿Para qué estar ahí buscándole entre uno y otro? Yo me imagino que ante esto va la denuncia de este reportero, no sé lo que usted opine. Y mire, hoy nuestro compañero y amigo Hans Salazar consiguió hacerle una pregunta al presidente, se la voy comentando, la vamos a poner más adelante ya cuando tengamos a Hans Salazar con nosotros en la línea, pero hoy le hace una pregunta muy importante al presidente López Obrador. Le menciona esto que nos pidió, que nos solicitó Anabel Hernández la semana pasada. Le pide, usted sabe perfectamente que durante la entrevista le dice a Vicente Serrano que hay 7 funcionarios en activo en la Fiscalía General con puestos claves y que están vinculados a Genaro García Luna. Esto ante la invitación del presidente López Obrador a que proporcione información de dicha fiscalía. El presidente, bueno, pues esto se lo plantea nuestro compañero Hans Salazar en la conferencia de prensa mañanera, se lo plantea al presidente y el presidente dice, bueno, que no hay impunidad, no se protege a nadie, que aunque hay autonomía y se respeta la independencia de la Fiscalía General, no se quedan callados cuando se trata de dar privilegios o impunidad a presuntos delincuentes. Dijo el presidente que no hay nada que temer en el caso de García Luna, que la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto presenta denuncias oportunas sobre Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Comentó que si quedan funcionarios de ese grupo, en lo que corresponde al Ejecutivo, a su poder, la instrucción es clara, que no se proteja a nadie y que considera que será exactamente lo mismo con el fiscal Alejandro Gertz Manero. También aseguró que es muy importante la colaboración de Anabel Hernández y es necesario que se siga denunciando y haciendo público si no se actúa. Dice el presidente que el mismo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tiene indicaciones precisas desde hace meses de que no desempeñen en el cargo personas vinculadas a Genaro García Luna. Vamos a ver si próximamente podemos preguntarle al presidente o plantearle al presidente esta situación tan importante que es que pues no le hacen caso a Anabel Hernández en la Fiscalía General. Eso es muy, muy desafortunado. No, vamos, Anabel nos dice en la conferencia de prensa, nos dice en Sin Censura la semana pasada que ella ya presenta las preguntas, le pregunta a Alejandro Gertz Manero por escrito por qué permite que continúen en su cargo estos 7 sujetos ahí en la Fiscalía General, si pasaron el examen de control de confianza, y no le responden. Lo único que le dicen a Anabel Hernández es que sus preguntas serán turnadas al órgano interno de control de la Fiscalía General. Imagínense lo preocupante de todo esto. Ahora bien, pues esto no tendría que ver algo con el presidente. El presidente es el poder ejecutivo, pero sí podríamos pensionarlo en esa conferencia de prensa mañanera en la que pues la que tantas personas se conectan, señoras y señores. Es absolutamente importante que podamos concientizar esto desde un principio. Anabel Hernández ya habla de estos tapones en la Fiscalía General, da a conocer los nombres de esos tapones de personajes vinculados a Genaro García Luna, de sus discípulos, los discípulos del mal, por decirlo así. Es que así es, ¿eh? El fin de semana hablaba con los colegas sobre las figuras mitológicas a las que estamos relacionando a aquellos que luchan en contra de la corrupción. También hay que pensar en los absolutamente malvados. Imagínense el discípulo de Genaro García Luna, ¿quién va a ser, no? Una persona que sea discípulo de García Luna, ¿qué va a aprender de ese cuate? ¿No? Bueno, pues es absolutamente necesario que se conozca que con toda la burocracia, no sé si sea burocracia o si sea también parte de ese tapón, a Anabel Hernández la mandan al órgano interno de control. Eso sería absolutamente necesario que se dé a conocer en la conferencia mañanera. Pero le digo, hoy fue una
Conferencia muy interesante. El presidente reconoció junto al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, a esos empresarios gasolineros o bueno, de los combustibles que han mantenido precios justos de gasolinas y aprovechó para ponerle una madriza a Luis Videgaray. Una madriza, obviamente, en sus declaraciones, ¿no cree usted? De esto no estamos hablando de ninguna forma en cuestiones físicas, obviamente. Nosotros estamos completamente en contra de la violencia, pero sí queremos señalar que es importante este tipo de escarnios verdaderos y reales de lo que ocurrió. Usted se acordará de cuando Luis Videgaray nos dice a todos los mexicanos que no pasa nada con los gasolinazos, que de todos modos la mayoría de los mexicanos no tienen coche y que no iba a afectar a todo el mundo, dice Luis Videgaray, ese señor que estudió en el MIT, imagínese. Le digo, es que a veces nos vamos con la idea de los personajes, ¿no? De que son absolutamente las eminencias y ahora es maestro, ahí bueno, catedrático del MIT, imagínese, ¿no? ¿Qué le parece? Pues a mí me parece que es una ridiculez. Bueno, el presidente reconoce, ¿no? A estos gasolineros, les dan una especie de manta que van a poder poner en sus unidades, en sus establecimientos, ya sea gasolinera o despachadora de gas, en la que quedan como aliados del consumidor en las gasolinas, así lo pone el presidente, ¿no? Por otra parte, hablando de gas, el presidente explica cómo le van a hacer justicia a los yaquis ante este gasoducto de la corrupción. Explica todo el caso. Dice, a ver, ¿qué fue lo que pasó? En otros sexenios, en sexenios pasados, se entregan contratos a partir de que supuestamente se iban a construir plantas de generación de energía eléctrica, es decir, termoeléctricas en distintas partes del país, las cuales tendrían que ser abastecidas con gas que se tendría que comprar desde Estados Unidos, ahí en Texas. Para transportarlo eran necesarios gasoductos. Entonces, se licita todo. Se licita la compra de la creación de estas plantas termoeléctricas, se licitan los contratos para la construcción de los gasoductos, se licita la compra del gas que viene desde Texas, pero nunca se construyen las termoeléctricas. Así nomás, como contrato leonino e irregular típico del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues simplemente les vale mal. O sea, dicen, o sea, es todo incompleto, dan a conocer como que es la gran cosa, y a la mera hora es otro fraude para el pueblo, ¿no? No construyen las plantas termoeléctricas, pero sí terminan los contratos de los gasoductos y de la compra de gas, contratos que ya no se pueden romper, acuerdos legales que ya no se pueden romper. Así de sencillo, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. En esta construcción del estúpido gasoducto, pasan por una zona por mucha gran parte de la zona que habitan los pueblos yaquis, y el presidente incluso dice que también se enfrentan a un monte sagrado ahí en Puebla, ¿no? Por lo que van a intentar trazar otra ruta, así de sencillo, para evitar problemas y hacerle justicia a los yaquis, también a las comunidades indígenas en Puebla. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno, queda muy claro cómo es que se utilizaba el gobierno para que fuera saqueado. O sea, no es dinero de ellos. Imagínese usted, llega un Peña Nieto al gobierno, llega un Enrique Peña Nieto al gobierno, y pues obviamente, o sea, no le están quitando su dinero. ¿No cree usted que llegaron y que le dijeron, a ver, Peña Nieto, danos de tu lana para construir tal cosa, ¿no? Danos de tu lana para este gasoducto, danos de tu lana para el gas que vamos a estarle comprando a Texas. No, pues a él no le quitaron su lana, ni a él, ni a Luis Videgaray, ni a Emilio Lozoya Austin, ni a Miguel Ángel Osorio Chong. No, ellos no les quitaron su lana, pues ellos nada más dijeron, no, le va con esto. La lana nos la quitaron a nosotros, los mexicanos. Nosotros que pagamos impuestos. Y muchos me dicen, ¿y tú qué, Toño? Tú no pagas impuestos, tú estás en Estados Unidos. No, sí, acuérdese del acuerdo que existe entre ambos países para homologar impuestos, así que pago los impuestos de México y además con lo que se envía a México pago muchos impuestos también, así que ni se diga. La gente que vive aquí en los Estados Unidos, mexicanos que mandan su dinero a México pagan muchísimo, así que no nos hagamos por ahí, no nos quedemos en estas cosas. El punto, señoras y señores, es que el presidente propone hacer un cambio en el trazo
para evitar que haya problemas con estos gasoductos y que haya problemas con los pueblos yaquis, con los pueblos indígenas en Puebla también, no solamente en Sonora con los yaquis, sino en Puebla, y que bueno, pues puedan en todo caso vender ese gas. Se propone, y luego esto también lo pregunta Reforma, me da risa, pero bueno, lo pregunta Reforma, cómo van a vender este gas. Se propone que una empresa congele el gas y lo venda a Japón. Japón necesita gas, entonces este gas es un excedente para los mexicanos, no lo necesitamos, pues, ¿no? Se hizo la compra simplemente para que se quedaran con la lana y pues obviamente me imagino que hubo algún acuerdo ahí con los políticos, ¿no? En lo oscurito, con los funcionarios, y pues ese gas ya se vendió, pues, ¿no? Entonces ese gas no lo necesitamos, pero habrá forma de poderle sacar frutos, vamos a ver, si es que esta empresa puede congelarlo y transportarlo a Japón. Así lo dio a conocer el presidente López Obrador. También le preguntaron al presidente Isabel González de Grupo Imagen, le dijo al presidente López Obrador que hace unos momentos con Hans Salazar reconocía que en México se vivió un narcoestado y que no pasaba nada, para preguntarle si la Unidad de Inteligencia Financiera ha investigado las cuentas del expresidente Felipe Calderón y a Humberto Castillo Cervantes, consejero jurídico de Peña Nieto. El presidente, siento yo que no responde directamente la pregunta, le dice que hay varios casos, pero que dos son los emblemáticos de la corrupción. Uno es el de Lozoya, de cómo se involucra a políticos, exfuncionarios, consejeros, independientes, particulares, empresarios, legisladores, etcétera, y que esto obviamente se debe de indagar a fondo. Que el otro es el caso de la delincuencia organizada relacionado con Genaro García Luna, pero que ambos están en la fiscalía y es la fiscalía la que tiene que resolver. Que su opinión en todo caso es que se conozca toda la verdad, porque es enseñanza, porque es estigmatizar la corrupción. Isabel González insiste, a ver, pero presidente, la pregunta fue, ¿hay alguna investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera a las cuentas de Felipe Calderón, a las cuentas de Humberto Castillo Cervantes, ex consejero jurídico de Peña Nieto? El presidente dice que por ahora no investigan ni las cuentas de Calderón, ni al otro señor, que insiste con que no se debe de juzgar a los expresidentes, pero que hará lo que el pueblo decida con esta consulta. Así de sencillo. Y es cuando viene después esta idea que da, esta burla que hace a los de Frena. Estuvo buenísimo, estuvo épico. Yo me imagino, es que desafortunadamente este movimiento de Frena, sus autoridades, sus directivos, la gente que está sobre esto, son personajes con con mucho resentimiento, con mucho enojo, con mucho dolor y con ideas muy, muy violentas. Yo me imagino que dentro de los integrantes del movimiento Frena, de la gente común que va a este movimiento, pues debe haber gente de bien, que desafortunadamente se ha visto enajenada, impulsada, envenenada por estas personas. Yo se lo digo una y otra vez. Lo que pudo haber comenzado como un movimiento legítimo llamado el Congreso Nacional Ciudadano, derivó en una situación que pareciera llegar a puntos sectarios, una secta, lo que estamos viviendo en estos momentos ahí de lo que estamos viendo, de lo que pasa con Frena. Y en las sectas generalmente, o sea, dependiendo, ¿no? Si hay sectas que tienen cientos de integrantes, esta lo vimos ayer una vez más, pues no llegan ni a los 100, van en sus coches, hacen el ridículo, la gente los desprecia muchas veces, ¿no? La gente que está ahí. Y es claro que para los medios de comunicación sí es importante. Hay verdaderamente una campaña muy, muy fuerte de desacreditación en contra del gobierno de México. Y hay que decir algo muy, muy claro. Yo este fin de semana fui cuestionado tuvimos reuniones virtuales, mi esposa y yo con sus amigos, con mis amigos y etcétera, estadounidenses y canadienses, y platicábamos de cómo es que en efecto, pues hay una campaña extremadamente fuerte en México para atacar al gobierno con distintas formas, ¿no? La parte de la pandemia, culpar de todo al gobierno del presidente López Obrador, la parte de lo que viene siendo
pues lo de los medicamentos también y estas situaciones que son la economía, ¿no? Que están fuera del alcance debido a la pandemia, evidentemente, o lo que le comentaba yo de las farmacéuticas que actúan con toda la maldad. Pero no se está hablando de situaciones extremadamente fuertes y propositivas. Aquí en Estados Unidos, algunos medios de comunicación, no todos, y muchas personas incluso están generando memes de cómo es posible que en México tengan un sistema tan interesante para que los niños vuelvan a clases. Aquí muchos padres de familia están preocupadísimos porque sus hijos van a regresar a clases en medio de una pandemia, siguiendo con esto de que no existe una vacuna, una cura o algún tratamiento al coronavirus. Y todo el mundo está viendo con beneplácito y como una situación extremadamente propositiva, primermundista, desarrollada, el hecho de que México, el gobierno de México, haya llegado a un acuerdo con las televisoras y se estén proporcionando 6 canales las 24 horas para dar contenidos a todos los grados de nivel básico. Señoras y señores, esto no lo están dando a conocer. Tenemos pues las preguntas de Reforma, lo que viene en sus portadas, lo mismo con el Universal, de cómo es que las muertes y etcétera, que esto se lo digo, yo en todo caso se lo atribuiría a Javier Alatorre y a TV Azteca, Azteca Noticias, por decirle a la gente, no le haga caso al doctor Hugo López-Gatell. Si hay alguien en México al que se le puede atribuir la muerte de las personas por el coronavirus, yo no mencionaría a Andrés Manuel López Obrador, yo no mencionaría a Hugo López-Gatell, yo pensaría en todo caso que es TV Azteca, es Javier Alatorre, y bueno, pues, ¿quién está en TV Azteca? ¿Quién es el dueño de TV Azteca? Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Junto con todo Grupo Salinas, quien ha protagonizado otros escándalos que tienen que ver, en definitiva, con no permitirle a sus empleados cuidarse ante el coronavirus. Y esa es la realidad, eso es lo que yo le diría a la gente de Frena, pero bueno, ya vendrá la revocación de mandato, irán nada más 100 a votar en contra de López Obrador y nos reiremos aquí en Sin Censura. Estaremos muertos de la risa, cuando sea la revocación del mandato y que pues la gente vote a favor de lo... Nos vamos a estar pero burlando de ustedes, perdón, como nos burlamos de sus marchas, como nos burlamos de sus coches, como nos burlamos de sus tonterías, pues, ¿no? Y de sus enojos, de sus amenazas, y etcétera. A veces de sus amenazas a veces no nos burlamos tanto, Ahí son medio malvados ustedes con eso. Pero bueno, le decía, hoy Reforma trae en su primera plana que la Fiscalía General perdona el delito de la planta chatarra, así dice, Fiscalía General perdona delito de la planta chatarra, ¿no? Y su reportera Isabela González Bonjauske le pregunta al presidente López Obrador en la mañanera si haría un llamado a esa Fiscalía General para que presente una denuncia por la planta agronitrogenados en Veracruz. El presidente dice que ya existe la denuncia, que está en manos de la Fiscalía y parte de la declaración del señor Lozoya tiene que ver con la compra de la planta de fertilizantes, que ya está en proceso de todo esto. Y mire, ¿qué le parece si en estos momentos